going to start with a preach. Y estamos en una serie muy interesante We're in a very interesting series que habla de valentía. that speaks about braves. La semana pasada estuvieron hablando aquí Héctor y Adriana Last week, Hector and Adriana were talking about this, y nos hablaron de la cueva de Adulam. Nos hablaron de la cueva de Adulam. and they talk about the cave of Adulam. Y en esa cueva, In that cave, en ese pozo, in that well, ahí se encontraban gente fracasada it was just failing people que seguían a David. that followed David. Ninguno de ellos era valiente. Any one of them were brave people. Es más, todos eran cobardes en cuarentena. They are cowards in quarantination Que estaban ahí escondidos. that were there just hiding. Y cada uno de ellos no quería salir. Every one of them, they don't want to get out. Se sentían amargados. They feel sad. Se sentían con problemas. They feel with problems. Y no querían enfrentar la realidad. They don't want to face the reality. Pero Dios levantó a alguien con un espíritu diferente. But God rise up someone with a different spirit, A un guerrero, a warrior, a un gran líder. a great leader, Y los hizo multiplicadores. and he made them multiply them. No nada más los hizo discípulos, Not just disciples, sino también los hizo but multiplicadores. they make it multiply. Y de esa cueva, And from that cave, de ese lugar, from that place, salieron los valientes de David. it went the mighty man of David. Un valiente tiene miedo, A brave has fear, pero no está en el estado de confort. but is not in the comfort zone. Un valiente tiene miedo, A brave is afraid, pero el valiente enfrenta el miedo. but the brave face the fear. Un cobarde tiene miedo, A coward has fear, pero se queda en la cueva. but stays in the cave. La cueva no es el problema. The cave is not a problem. El problema es que te quedes en la cueva. The problem is that you stay in the cave. Si esa cueva If that cave, te está enseñando algo, it is teaching you something, si en esa cueva estás aprendiendo, if in that cave you're learning, entonces bendice esa cueva. then bless that cave. Este lugar This place, es una cueva it is a cave donde llegamos fracasados. where we just get failing. Yo por primera vez llegué fracasado. For the first time I get failing. Llegué con adicciones, I had addiction. llegué con problemas, I had problems, pero me encontré a alguien but I found someone que me habló de Cristo, that talked me about que me habló de la Jesus, salvación, that talked me about que salvation. me habló de cosas diferentes. It talked me about different stuff. Dejé de tener miedo, I stopped being fear. dejé de tener miedo I stopped being fear, y avancé hacia adelante. and I moved forward. Salí del estado de confort I get out of my comfort zone, y ahora somos multiplicadores. and we are multiplying people. Y queremos que cada uno de ustedes. And we want you all guys. No se está escuchando bien. No, I don't listen to you guys. Queremos que cada uno de ustedes We want every one of you guys sea multiplicador. be multiply people. Hoy vamos a hablar del miedo. Today we're going to talk about El fear. miedo es un sentimiento. Fear is a feeling. Es un sentimiento que es incontrolable. It is a feeling that has no control. Es inevitable no tener miedo. There's no place how you cannot be fear. De hecho, el valiente tiene miedo, In fact, the brave has fear, pero enfrenta el miedo. but face the fear. Yo te quiero hablar de no hace muchos años, I want to tell you about not many years ago, 6, 7 años. about 6 to 7 years ago, Por primera vez me empezaron a invitar a predicar a otras ciudades dentro de México. for the first time they started inviting me to go to preach in a different place out of Mexico. Y se les ocurrió invitarme al estado de Oaxaca, And they decided to invite me to the Oaxaca state, a una ciudad que se llama Tuxtepec, Oaxaca, to a city that called Tuxtepec, Oaxaca, muy cerca de Veracruz. very close from Veracruz. Y entonces la única forma de llegar allá es volando. And then the only way to get there is flying. Pero yo tenía miedo a volar But I was afraid of flying. y agarré un camión 2 días antes And I took a bus 2 days before de la fecha. of a date. Mi esposa voló en un avión My wife took the flight. y en 2 horas estuvo allá. In 2 hours, she was there. Yo tardé más de 2 días It took me about 2 days para poder llegar. to could get there. Pero en alguna ocasión But in one predica- occasion que yo estaba predicando, that I was preaching, hablé de enfrentar los miedos. I talk about facing the fears. Y el enemigo me empezó a decir, oye, tú viajas en camión. And the enemy starts telling me, hey, you tienes travel miedo. in a bus. You're afraid. Y entonces le dije, And then I said to him, nunca más voy a tener miedo. I never will be afraid of it. Ahora no me bajo de los aviones. Now I don't get out of the planes. ¿Tengo miedo? I'm afraid. Am I afraid? Mucho miedo. Of course, I have a lot of Tiemblo. fear. I freak out. Me pongo muy nervioso. I get so nervous. Sudo frío.
I start sweating, cold sweating, pero enfrento el miedo. but I face the fear. En 2 horas estoy en otro lado. In 2 hours, I'm in the En other 1 side. hora estoy en otro In lado. 1 hour, I'm in the other side. Un hijo de Dios A son of God tiene que enfrentar el miedo. must face the fear. Dice la palabra de Dios The word of God says en Mateo 8, 23 al 26. in Matthew chapter 8, 26, Primero te voy a leer yo. I'm going to read first. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, refiriéndose a Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Dice el 26, él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En English. Then Jesus got into the boat and started across the lake with the disciples. Suddenly, a fierce storm struck the lake, with waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, shouting, Lord, save us. We're going to drown. Jesus responded, Why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. The disciples were amazed. Who is this man? They asked. Even the winds and waves obey him. Dice la palabra en el contexto The word of God says prior que él iba con sus discípulos. that he went with his disciples. Algunos de sus discípulos eran pescadores. Some of his disciples was a fisherman. Algunos de sus discípulos eran expertos en el mar. Some of his disciples were experts in the sea. Ya habían tenido muchas experiencias como la que estaban pasando. They already have too much experiences that they went through. Mas sin embargo era una tormenta típica. But however, it was a typical storm. Dice que las olas cubrían la barca. It says that the winds and the waves covered the boat. Los vientos pegaban fuerte a la barca. The winds get hit to the boat big time. Y Jesús se encontraba dormido. And Jesus was asleep. Y sus discípulos fueron a despertarlo. And the disciples tried to wake him up. Tenemos miedo. Hey, Jesus, we're afraid. Tenemos miedo. We are afraid. La barca se va a hundir. The boat is drowning. Vamos a morir. We're going to die. Y entonces Jesús le dijo. And then Jesus said to them. Entonces Jesús les dijo. And then Jesus said ¿Por to qué them, tienen miedo? why are you afraid? ¿Qué no saben que el miedo paraliza la fe? Don't you know that afraid paralyzes faith? ¿No entienden que cuando tú tienes miedo, Don't you understand that when you're afraid, no entiendes que cuando tú temes, don't you understand that when you're fear, la fe se queda obstaculizada? faith is an obstaculizing La you. fe no puede operar. Faith can't operate La on fe you. es una herramienta del cielo. Faith is a tool from the heaven, Pero ante el miedo, but from the fear, pero ante el temor, facing the fear, la fe queda obstaculizada, faith is an obstacle. queda paralizada. It paralyzes. Creer Believe es una consecuencia de fe. is a consequence of faith. Miedo Fear, es una consecuencia del temor. it's a consequence of afraid. Y tú lo tienes que identificar. And you must identify it. Muchas cosas no has hecho por temor. Many things you haven't done because of the fear. El principio de la fe The principle of faith es que yo lo creo is that I believe it, y cuando yo lo creo en el and corazón, when I believe it in my heart, lo hablo con mi boca. I speak it with my mouth. Muchas veces Many times, no has hablado de cosas you haven't speak about que stuff puedes realizar, that you can realize, que puedes extender, that you can extend up porque tienes miedo a hablarlas. because you're afraid to speak it. Y si tienes miedo a And hablarlas, if you're afraid to speak it, es porque no las estás it's creyendo. because you haven't believed Es them. porque no las It's crees. because you don't believe them. Escúchame, Listen carefully. la tempestad habla, The storm speaks. las tormentas hablan, The storm speaks. las situaciones hablan, Situations speak. tus problemas te están hablando todos los Your días. problems are telling you every single day. Pero dice la palabra de But Dios the word of God says que la fe es en el oír. that the faith is in listening. ¿El oír qué? Listening what? La palabra de The Dios. word of God. La fe tiene un principio. Faith has a La principle. fe es la certeza de lo que se espera Faith is certainly of what you expect y la convicción de lo que no se and the ve. conviction of what you're not looking at. El temor es lo mismo. Fear is exactly the El same. temor es la certeza de lo que esperas Fear is the certainty that you expect y la convicción de lo que no and the ves. conviction of what you're not looking at. Si la fe es por el oír, If faith is by listening, el temor es por el oír. fear is by listening to. La fe tienes que oír palabra de Dios Faith, you must hear word of God. y el temor, ¿qué es lo que tú tienes que oír? And fear, you must listen what? El mundo. Word. Pero normalmente But normally, escuchamos más al mundo. we listen more to the word
instead of God. Escuchas al mundo. You listen to the world. Escuchas las noticias. You listen to the news. Estás escuchando. You're listening. Y si tú lo que escuchas, And whatever you're listening, la mente lo va a procesar. the mind will process it. El alma lo va a creer. The soul will believe Y it. tu boca lo va a hablar. And your mouth will speak it. Por eso hablamos That's why we speak puras cosas contrarias a la palabra de Dios. just stuff against the word of God. No voy a poder. I can't do it. No es para mí. It is not for me. Esto es imposible. This is impossible. ¿Cómo le voy a hacer? How can I do it? Ya vienen los pagos. Here comes the payments and the dues. Ya viene la escuela. Here comes the school payments. ¿Y sabes cuál es el mayor And problema? you know what's the biggest problem? Que dice en 2 Corintios 5:7 That 2 of Corinthians chapter 7 says, que es por fe, is by faith, no por vista. not by sight. Entonces mi condición Then my condition obstaculiza mi fe, obstaculizes my faith. porque yo solamente estoy pensando Because I am just thinking en pagar la tarjeta, on paying the dues from en the pagar el credit card, teléfono the telephone y en dues, pagar la luz. the light dues. Me obstaculiza mi visión, It obstaculizes my vision. porque no voy a ver más allá de mi condición. Because I couldn't see even more further than my condition. Y mi condición me dice que tengo que hacer pagos, And my condition says that I must pay dues. pero mi visión me dice que voy más allá de los pagos. But my vision says that I go further my payments. La gran mayoría de empresas The majority of the companies, se abren they open it con el objetivo with the intention de solo generar mis gastos. of only by generate whatever my payments are. Por eso la gran mayoría de empresas That's why the majority of the companies, a los 3-4 meses cierran, about 3 to 4 months, they close. porque te las empiezas a comer, Because you start eating whatever the gains empiezas are. a tomar de la You empresa start taking whatever the gains of the companies are. sin entender Without que esa understanding empresa tiene que that- ser en visión. that company must be on vision. Escucha, Listen carefully. te voy a hacer 2 preguntas, I'm going to ask you a couple questions. solamente 2 preguntas. Just a couple questions. Si el dinero no fuera un problema, If money weren't a problem, ¿qué te hubieras atrevido a hacer? what were there to done? Segunda pregunta, Second question. si no tuvieras miedo, If you have no fear, ¿qué te hubieras atrevido a hacer? what have you ever there to do? ¿Sabes que todas las decisiones tienen que ver con miedo? Do you know that all the decision regards on fear? Abrir una empresa, Open up a company, ascender en tu trabajo, get up in your job position. todo tiene un nivel de riesgo. Everything has a risk level. Pero tú no entiendes que en el riesgo está la ganancia. But you don't understand that in the risk is the gain. Entre más riesgo, As more risk, entre más riesgo, the more risk. es que me voy a quedar sin dinero. Oh, I'm not going to have money enough. Es que no sé cómo lo voy a hacer. I don't know how I'm going to do it. No se trata de ti, It doesn't regard on you. porque muchos creen en Dios. Because many people Levante la believe in mano God. todos los que creen en Dios. Raise up everyone that Levante believes la in mano. God. Raise Todos, up your hand. todos creemos a Dios, todos We- creemos en Dios. We all believe in God. Pero no se trata de creer en Dios. But it doesn't concern on believing God. Se trata de que le creas a Dios. It concerns that you trust God Y creerle a Dios and believe God. es un mar de diferencia. Is a way big difference. Y la gran mayoría de veces And the majority of the time, no le creemos a Dios. we didn't believe God. No le creemos a Dios We didn't believe por un God. principio de la mentira. This is a Por, principle of por un lying. principio del miedo. It is a principle of lying and Porque fears. tengo miedo, Because I'm afraid, no me quiero casar. I don't want to get married. Hay que ver cuál es la raíz del miedo. I have to see which one is the root of the fear. Una mujer A lady nunca deja de amar. never stop loving. Muchas veces dice la mujer, no me quiero casar. Many times the lady says, I want to No. get married. Todos nos queremos casar. We all want to get married. Toda mujer, su mayor sueño es casarse. All the women's, the biggest dream of a woman is to get married. Pero lo que está haciendo esa mujer But what this lady is doing solo es proteger su corazón. is just protecting her heart. Solo es proteger su corazón. It's just protecting her heart. Porque ya se lo lastimaron. Because she got hurt in the past. Y entonces tienen miedo de volver a entregar su corazón. So she's afraid on giving her heart again. Pero no tengas miedo. But don't feel fear. El miedo no opera en ningún área de nuestra Fear vida. do not operate in any area El miedo of no our opera en life. ningún área de nuestra Fear do vida. not operate in any area of our lives. Dice la palabra de Dios The word of God says en el libro de Job in Job 3:25 y chapter 26. 3 verse 25 and 26. Ven, Charlie, a predicar.
Charlie, come here to preach. Or Dice la palabra de Dios, the word of God says, Job 3:25 y 26. Job 3:25 and 26. Primero yo te lo leo. I'm going to read it first. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. What I always feared has happened to me. What I dread has come true. I have no peace, no quietness. I have no rest. Only troubles comes. Job era un hombre temeroso de Dios. Job was a man that served God. Ningún domingo fallaba en la congregación. He didn't. He always been in the congregation. Diezmaba y church. ofrendaba. He paid the tithes and offerings. Hacía holocaustos. He do offerings to God. Todo el tiempo estaba orando por sus hijos. He always was praying for his kids. Pero todo el tiempo estaba lleno de But miedo. all the time he was afraid. Se me van a acabar mis empresas. My companies will get off. Ya no van a venir clientes. There's not going to be more clients coming to me. Sin entender Without understanding que lo que tú crees that whatever you believe es lo que tú hablas. is what you speak. Es un principio del It is the reino. principle from kingdom. Y ese principio opera en positivo o en negativo. And that principle operates in positive or negative. Porque el temor es una mala copia de la fe. Because the fear is a bad copy of the faith. Lo que tú estás hablando, Whatever you're speaking, lo que tú estás hablando whatever you're speaking es lo que te va a acontecer. is what is going to happen to you. Es un principio del miedo. It is a fear principle. Es un principio del temor. It is a fear principle. Todos pasamos por el COVID. We all get through COVID. ¿Y sabes tú que la gran mayoría de personas And you know what? That the majority of the people fallecieron por miedo? passed away because of the fear. Porque el miedo afecta a tu sistema inmunológico. Because fear affects your system in your life. Este tipo de enfermedades This kind of illness afectaba el sistema inmunológico. affects the system of your body. Y lo que demeritaba tu sistema And whatever got down your system, eran tus temores, it was your fears. eran tus miedos. It was your fears and afraid. Todo lo que tú temas, Everything that you're afraid of, todo lo que tú temas, everything that you are afraid of, todos tus temores all your fears, te van a acontecer. it will happen to you. El miedo Fear tiene que estar fuera en todas las áreas de tu vida. must be out of any of areas of your life. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Mateo 14, Matthew chapter 14, 29 al 31. 29 to 31. Primero te lo voy a leer yo. I'm going to read it first. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Y él le dijo, ven y descendiendo. Voy a leer desde el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven y desciende. Y desciende Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sosó o sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of a boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? ¿Cuántos discípulos eran de Jesús? How many disciples were from Jesus? Te pregunto, ¿cuántos discípulos I'm había con asking you, Jesús? how many disciples has Jesus? ¿Cuántos discípulos? How many disciples? ¿Cuántos? How many? 12, 12? 12, 12? 12, 12? 12. 12? Y de 12 discípulos, And from 12 de disciples, 12 discípulos, from 12 disciples, solo uno salió del estado de confort. just one came out of the comfort zone. Muy criticado. It was very Al criticized. final dudó. At the end, he doubted. Al final tuvo miedo. At the end, he was afraid. Pero salió del estado de But confort. he came out of the comfort No zone. importa que te hundas. It doesn't matter if you drown. Ahí va a estar Jesús con su diestra Jesus para will be levantarte. there with his hand to take you No out. importa que caigas. It doesn't matter if you Ahí va a fall estar down. Jesús para levantarte. Jesus will be there to wake No him up. importa que It tropieces. doesn't matter if you trip Ahí up. va a estar Cristo para Jesus levantarte. will be there to rise you up. No importa que fracases. It
It doesn't matter if you ahí va a fail. estar Cristo con su diestra. Jesus will be there with his Siempre right va a estar hand. ahí para Always levantarte. will be there to rise you Pero up. tenemos que salir del estado de But we confort. must get out of the comfort zone. Era otra ocasión. In another occasion, En esta ocasión dice que los mandó mar adentro. in this occasion, it says that he asked them to go deep side. Y Jesús llegó a ellos caminando sobre las And Jesus aguas. get them by walking on the water. Los 12 discípulos vieron que Jesús caminaba sobre The las 12 aguas. disciples saw Jesus walking through the water. Pero uno dijo, yo quiero hacer lo que tú estás But just haciendo. one said, I want to do exactly the same thing that you're doing, Y Jesus. dice la palabra de Dios And the en word Juan, of God says en Juan 12 in John chapter 12 o Juan 14, or John chapter que 14, mayores cosas haremos the nosotros. biggest thing we will Escucha, do, mayores listen, cosas haremos. biggest things we will do, Porque un discípulo, because one disciple es enseñado por el it is maestro. being taught from the teacher. Y estamos para hacer lo que hace nuestro And maestro. we are here to do whatever our teacher do. Y dice la palabra de Dios que a nadie le debemos de llamar maestro, And the word of God says that we didn't supposed to call teacher porque Él es nuestro maestro. because he's our teacher. Él es nuestro maestro. He's our only teacher. Él nos va a enseñar. He's going to teach us. Él nos va a enseñar He's going to teach a andar us sobre las aguas. to walk under over the sea. Pero en eso Pedro But in that moment, dijo, Pedro, Peter said, yo quiero hacer lo que hace mi I want to maestro. do exactly the same thing you're doing, teacher. Maestro, hazme llegar a ti. Teacher, make me to walk next to you. Y Jesús le dijo, ven a mí. And Jesus said, come to me. Jesús le dijo, ven a mí. Jesus said, come to me, Peter. Y dice que empezó a caminar. And then Peter started walking. Empezó a caminar. Start walking. Él estaba caminando sobre las aguas. He was walking over the ocean. Pero de sea. repente se empezó a hundir. But suddenly he started Poco a growing. poquito se empezó a hundir. For how many times he Y starts Jesús le growing? dijo, hombre de poca fe, And Jesus says, oh, what a little ¿por faith qué you have. dudaste? Why you doubt me? ¿Por qué dudaste? Why did you doubt me? ¿Sabes que muchas veces no fracasamos por falta de dinero? Do you know that many times we fail not just for the lack of money? No fracasamos porque venimos de una familia pobre. We didn't fail because we came from a poor family. No fracasamos porque no te arriesgaste. We didn't fail because you didn't take risk enough. La gran mayoría de veces fracasamos porque tenemos miedo. The majority of the time we fail because Por we are eso no afraid. hablamos de la grandeza, That's why we didn't talk about the greatness. porque tienes miedo a fracasar. Because you are afraid of failing. Tenemos que identificar los miedos. We have to identify fear. Yo puse aquí algunos miedos. I write here a couple of the fears. Hay gente que tiene miedo a la oscuridad. There's people that have afraid of darkness. En realidad no le tienen miedo a la oscuridad. In the reality, they don't afraid of darkness. Lo que tienen miedo es a lo desconocido. What they're afraid is for the unknown stuff. Oye, anteriormente yo era abogado. In the past, I used to be a lawyer. Tengo mi título de abogado. I have my title of a lawyer. Ejercí mi profesión toda mi vida. I used to be a lawyer my whole life. Y de repente me llegaba una persona And suddenly a person comes to me con una carta de Coppel, with a letter from Coppel, con una carta de Electra. with a letter from Electra. Aquí decía, te vamos a embargar, It says, we're going to take off from you your te vamos a stuff. quitar todo. We're going to take Y everything llegaban from you. conmigo. And they come to me. Yo leía la carta, I wrote the letter. pues esto y nada es lo mismo. This is de Liverpool, pastor, perdón. Ah, And they said, oh, this and nothing is the same. yo les decía, esto y nada es lo mismo. This and nothing is the same. Yo tenía conocimiento de las I consecuencias, have knowledge of the consequences. pero ellos no me escuchaban. But they didn't listen to me. ¿Por qué crees que no me escuchaban? Why do you think they Por didn't lo listen to me? desconocido. Because they're unknown. Porque tenían miedo. Because they are Porque afraid. no sabían las consecuencias. Because they didn't know the No, aquí me consequences. dicen que me van a embargar. They said that they're going to take out Bueno, from me. sí, pero se necesita Well, todo un proceso. They do, but they need a process to it. Esto y nada es lo mismo. This and nothing is the same. No te preocupes, lo que sí tienes que hacer es rápidamente pagar. Don't worry. Whatever you have to do is pay Muchas veces immediately. tenemos Many miedo a times, lo desconocido, we have afraid of the unknown stuff. porque lo desconocido no lo conocemos. Because the unknown, we didn't know it. Dile a un niño de 3, 4 años, Tell to a little kid of 3 years old, no vayas para allá por el cucu. do not go there because of the cuckoo. No vayas para allá por el cucu. Do not go there because of the cuckoo. Dile a un joven de 18 años, no vayas para allá por el cucu. Tell a teenager of 18 years old, do not go there for the cuckoo. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference on En que it? el niño tiene miedo a lo desconocido. The kid is afraid of the Tenemos que unknown. identificar nuestros miedos. We have to identify the fears. Mucha gente tiene miedo a las alturas. Many people is afraid of a height. Su miedo no son las alturas. They're afraid is not for the heights. Su miedo es caer.
is to fall down. Escúchame, mucha gente tiene miedo a la gente. A mí no me ponga a predicar, pastor. Many people is afraid of the people. Do not put on me on preaching, pastor, please. Yo lo que sea, pero me pongo nervioso. Whatever you do, but not that, because I got nervous. Tienes que entender cuál es la raíz. You must understand which one is the Tú root. tienes un problema de rechazo You have a problem of y tienes miedo rejection, al rechazo. and you have afraid of rejection. Pero echamos fuera todo rechazo en el But we nombre de throw Jesús. away of the rejection spirit from Porque Jesus, Dios te va a poner para predicar. because God will put you to preach. Te va a poner en lugares God will put you in position para que puedas ministrar. so you can minister. Ayer fuimos a una inauguración. Yesterday we went to an opening. Es un lugar de belleza. It was a beauty place. Tú podrás decir, pero es de You belleza. could say, oh, it's a beauty parlor. Sí, pero es la oportunidad para predicar el evangelio. Yes, it is, but it's the opportunity to preach the Dios gospel. te está poniendo para que sigas predicando. God is doing this his job for you to Deja keep de tener preaching. miedo Stop being afraid y busca toda oportunidad para transmitir el and evangelio. look up for all the opportunities to preach the gospel. Hay gente que tiene miedo a emprender. There's people who are afraid of an entrepreneur. No tienen miedo a emprender. No, they're not afraid of an entrepreneur. Tienen miedo a fracasar. They are afraid of failing. ¿Y si fracaso? And you have failed. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Why you doubt, man of little doubt, faith? ¿Y si no lo logro? And if I don't achieve it, ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? why did you doubt, little faith man? Tengo miedo a emprender. I have an afraid of entrepreneur. ¿Por qué dudas, hombres de poca fe? Why did you doubt, little faith La man? fe es una herramienta del cielo. Faith is a tool from heaven. Te lo voy a parafrasear nada I'm más. going to explain it closely. Dice Romanos 1:17 Romans chapter 1 verse the 17. que en el evangelio, In the gospel, que cuando se predique el evangelio, when you preach the que gospel, cuando tú escuchas evangelio, when you're listening up the gospel, la justicia de Dios, the justice of God, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, the justice of God is revealed for faith and by faith and for faith, por cuanto está escrito, because it's written, mas el justo the fair people por su fe vivirá, by faith will live, de principio from the beginning a fin. to the end. Tú podrás preguntarte, You could say and ask yourself, pastor, ¿por qué habla tanto de fe? hey pastor, why you are talking about faith that much? Porque es la herramienta del cielo que Because it's the necesitamos heaven's tool that we need para enfrentar to situaciones. face up situations. Porque la fe me hace ver Because faith makes me see lo que otros no ven. whatever other people don't see. La fe es la capacidad de ver lo invisible. Faith is the capacity to see the La invisible. fe es la capacidad de ver Faith is the capacity to see la eternidad. the eternity. Lo que Dios ya tiene preparado Whatever para mí. Whatever God already prepared to me. Todos digan amén. Everyone says amen. La fe The faith es lo que Dios tiene preparado para el pastor is Fabricio. whatever God has prepared for the pastor. Todos digan amén. Everyone says amen. La fe Faith, es la herramienta del pastor. it is the tool for the pastor. Todos digan amén. Amen. Everyone says amen. Todos digan amén. Amen. Everyone says amen. La fe es la herramienta de quién? The faith is the tool for Yo te who? pregunto de quién es la I'm herramienta. asking you, who's this ¿De quién tool es la for? herramienta? Who's this tool El for? miedo es contrario a la fe. Fear is against El faith. miedo paraliza la fe. Fear paralyzes Fuera faith. el miedo en el nombre de Jesús. That the Fuera el fear in miedo. the name of Jesus. Get out Vamos of a fear. enfrentar. We're going to face it up. Los miedos The fear no son para los hijos de are Dios. not for the Son of God. Tenemos que enfrentar los miedos. We must face the fears. No tengas miedo. Do not be afraid. Me voy a quedar sin dinero. I'm going to be lack of money. Gloria a Dios. Dios tiene algo que hacer en esa etapa. Praise the Lord, because God has something to do in that season. Porque te quiere hacer un buen administrador. Because He wants to make you a good administrator. Oye, yo siempre fui abogado. Hey, I used to be a lawyer. Siempre fui un hombre muy próspero. I used to be a very prosperous guy. Pero así como me llegaba, But as soon as I get the money, así se iba. it goes away. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, But when I get to the Jesus feet, económicamente no fui para adelante. financially, I didn't move forward. En apariencia In parecía appearance, cangrejo. I looked as a crab, Iba para atrás, walking forward, backwards, iba para atrás. walking backwards, Hasta que le dije, Señor, until I said, Jesus, ya aprendí a ser un buen you administrador. already learned how to be a Porque el good reino opera a administrator. través de Because principios. kingdom operates based El on que principles. sabe administrar en lo poco, The one that knows how to administrate in the little, Dios lo va a poner en lo mucho. God put them in the biggest. Decía el pastor. Pastor used to Hay say, gente que ya debe la quincena. there's people that already owe whatever the gauge is. Y yo ya debía la quincena. And I already owe the gauge. Yo decía, Judy ya vino a hablar con el pastor. I said, hey, they already came to talk to you. Judy ya vino a Judith already quejarse con talked el to the pastor.
Judith vino a quejarse con el pastor. Judith already went to complain with the pastor. Ya anda de chisme ahí. She's already gospeling. Pero más sin embargo, But not today, but however, no tenía nada que ver Judith. Judith hasn't anything involved with it. Era Dios utilizando al pastor It was God using the pastor para decirme que la única forma que tenga yo economía to tell me that the best way and the only way for me to have economy es siendo administrador de los recursos del it cielo. is to be a good administrator of the resources of the heaven. Yo escuché a Vicente I listen up Vicente que te habló de principios that talks about principles. y te dijo, es mejor ser buen administrador del 90, And he says it's better to be a good administrator of the 90%, pero un 90 bien bendecido but a 90% well blessed que un 100 sin bendecir. than 100% without the blessings. Son principios del cielo There were heaven's principles. y tenemos que operar a través de And we principios. must operate according with the Si ya principles. dudaste es que no lo estás If you creyendo. doubt already, you're not believing it. Y el diezmo y la ofrenda son actos de fe. And the tithes and offerings are an faith acts. El matrimonio es un acto de fe. Marriage is an act of faith. Tus hijos son un acto de fe. Your kids are an act of faith. Tu papá y tu mamá son actos de fe. Your mom and your dad are an act of Tu faith. trabajo es un acto de fe. Your job is an act of faith. Todo tu mover son actos de fe. Everything that you do is an Porque, act of faith porque el because, justo por su fe vivirá. because of the fair faith will live. El justo The fair por su fe vivirá. because of the faith will live. Ahora te voy a hablar de 10 miedos importantes. Now I'm going to tell you about 10 fears, 10 very important fears. La suegra. No, yo tengo buena suegra. Bueno, Okay, I have a good mother-in-law. hace muchos años, Well, many years ago, al principio, in the beginning, me quiso hacer responsable she wants to make me responsible. y me salió con una navajita así chiquita, And she take out a real little knife, oxidada. drilled. ¿Te haces responsable? Or do you become responsible? ¿Por qué le haces así? Mine was bigger. La mía era más grande. Ah, ¿te contaron entonces? No, mi suegra sacó una navaja más grande. Bueno, un machete. está bien, era un machete, pues. It was a big knife. Y me dijo, hazte responsable. And she says, make it responsible. Me ayudó It helps me. y le ayudó a Dios And she helps God a salir del estado de confort. to get out of a comfort zone. Porque yo vivía en su casa. Because I used to live on her house. No pagaba renta, I didn't pay any dues, any rent. no pagaba comida. I didn't pay food. Estaba bien cómodo. I was so comfortable. Y todavía llegaba en la noche sin problema. And day at night, with no problems, I get to the house. Hasta que un día se enojó Until one day she got mad at y ya no at me, aguantó and she could handle it. y me corrió. And she take me out of the home. Pero bendigo a mi suegra. But I bless my mom in love. 10 miedos más importantes. The 10 most important fears. El primero de ellos, a la muerte. The first one of that is to the death. La gente tiene miedo a morir. People is afraid of passed away. Dice la palabra de Dios The word of God says que después de la muerte viene el juicio. that after the death, it comes the judge. La muerte solamente es una transición. The death is just a transition. De hecho, nosotros ya no morimos. In fact, we're not gonna get dead. Nosotros ya pasamos de muerte a vida. We already passed up from death to life. A eso le llamamos resurrección. We call that resurrection. Por eso sé que en la carne duele cuando alguien fallece. That's why in the flesh it hurts when someone passed away. Pero alégrate, But get joy porque ya está en la presencia del Señor. because she's in the presence of God. Hablando de eso, pongo la Speaking of vida that. de la mamá de nuestro hermano Salvador, The mom of our good friend Salvador, que se fue al cielo esta semana. she went to the presence of God this week. Amén. Amen. Ahora, escucha bien. Now listen carefully. Yo les he dicho todo el tiempo I've been telling you que el día que yo me muera, that the day that I no- passed yo- away, yo no quiero llantos, yo no quiero penas, I don't want to cry. I don't want to feel ashamed. ni quiero tristezas en caras ajenas. No, es una canción, pastor. Ya las golondrinas están muy rayadas. Las Golondrination are very step over again. Para mí toquen salmos, To me, play psalms, salmos de mi cielo. psalms from my heaven. Y si en sus mejillas se rodara el And if llanto, in your cheeks the little tears runs away, tengan por seguro, make sure you guys, tengan por seguro make sure you people, que donde me encuentre, that whatever I find out yo para myself, mi gente for my people, seguiré predicando. I will keep preaching. I will keep preaching. El Amen. segundo de los miedos,
Second of the fears, el miedo al fracaso. the fear of failing. Tercero de los miedos, The third of the, el miedo al fears, divorcio. fear to divorce. Cuarto de los miedos, Fourth fear, el miedo al rechazo. rejection. La gente tiene miedo al rechazo. People is afraid to rejection. Levántese todas las mujeres que ya están casadas. Stand up, all the women that Todas are las married. mujeres. All the married women. Todas las mujeres. Todas Stand las up, mujeres. stand up, all the women Todas las that are puras married. only woman. Solo mujeres. Only woman. Solo mujeres. Y que estén casadas. Even if they are O not sea, married. que vivan con su hombre. Probably they live Que together vivan with his con su man. hombre. The ones that lives together with his man. Escucha man. bien, mujer. Listen carefully, woman. Hay un gran problema en el rechazo. There's a big problem in the rejection. Y normalmente los hombres peleamos mucho con eso. And normally, men fight too much with that. Así es que repite conmigo. So repeat after me. Nunca más. Never again. Vuelvo a cerrar mis piernitas. I'm going to close my, amen, aleluya, gloria a A Dios, mi esposo. to my husband. Seguimos. Se We pueden keep sentar. forward. Amen. Entendida, iglesia. Lo dice la palabra de The Dios. word of God said so. Dice 1 Corintios 7, 3 y 4. First of Corinthians chapter 7, 3 and 4. No os neguéis. Do not get a rejection. No os neguéis. Do not get No os neguéis. prohibition Y to your dice husband. And it says, 5. Lo que la gran mayoría, yo sé que los hombres me van a dar ahí un I know that the men will give me acepto regalos. bribe, a good bribe. I get bribes. El quinto miedo, The escúchame, fifth fear, listen up carefully, a la soledad. to the loneliness. La gente tiene miedo a la soledad. People have afraid of loneliness. ¿Y sabes por qué tienen miedo a la And you soledad? know why they're afraid of loneliness? Aunque digan que es mejor estar solo, Even though they said it's better to be no alone, es cierto. it's not true. Estamos diseñados. Estamos diseñados we were designed para ser una parte de la otra. to be a part of the other. El sexto miedo, dolor físico. The sixth fear is the physical pain. El séptimo miedo, infidelidad. Seventh fear, infidelity. Aguas. Hey, be careful. Esto es para los celosos. Watch out. This is for the jealous Es que people. me vas a engañar. Oh, you're gonna De seguro me estás engañando. for sure you're cheating on me. De cuernation, pues. Eh? De cuernation. The horns. ¿Y qué crees que pasa? And guess what happened? ¿Y qué crees que sucede? And guess what happening? Lo estás hablando. You're speaking it. Habla lo contrario. Speak against that. El principio de la fe The principle of faith, lo creo I believe it y lo hablo. and I speak it. El principio del temor The principle of fear, Lo creo I believe y it lo hablo. and I speak it. Si yo tengo miedo If I'm y afraid creo en el miedo, and I believe in y fear, hablo el miedo, and I speak me fear, va a acontecer. it's gonna happen Pero to si me. yo le creo a Dios, But if I believe lo God, estoy creyendo con el I'm corazón, believing with my pero heart, estoy hablando con la I'm boca, speaking with my me va a mouth, suceder. it's gonna happen to me. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hablar? Then what is Yo te supposed to pregunto, talk? ¿qué es lo que tienes que I'm hablar? asking you, what are you Tienes que supposed hablar to la talk? verdad. You must speak Y la truth. verdad está en la palabra de Dios. And the truth is in the word of Dice, God. el octavo miedo es el accidente. The eighth fear is the accident. El noveno miedo a la vejez. Vamos a llegar allá. The ninth fear is the old age. No, mira. We're gonna get there. Mira, mira, Look. mira, mira. Ay, perdón. No muy El décimo miedo The tenth fear al desempleo. to the unemployed. Ahora, escúchame, la siguiente. Ahora, Listen. escúchame. El miedo trae espíritus que lo acompañan. Fear brings spirits that ally him. Cuando tenemos miedo, When we are afraid, nos acompaña otro espíritu. another spirit gets together with us. Se alía otro espíritu. It allies another Es spirit, el espíritu de la incredulidad. which is the incredulity spirit. De la incredulidad. Incredulity spirit. Dice la palabra de Dios en Marcos 6. The word of God says in Mark chapter 6, Lo voy a parafrasear. I'm going to just explain it carefully, Que Jesús regresó a su propio pueblo. that Jesus came back to his own town. Y ahí lo reconocieron todos sus And amigos. then all his friends recognized him. Y le empezaron a decir que no es el hijo de José y María. And they start saying, oh, is not this guy the son of Jose and Joseph and Mary? Y el de sus hermanos, el Memo. And y his brother, el the gordo, Memo. el Aldo ese. No, Aldo. no es ese. It wasn't that guy. Pero lo más curioso dice que ahí no pudo hacer ningún milagro. But the most curious, it says that in that area, Y he couldn't Jesús do any pone ahí miracle. por la incredulidad. And Jesus said, because of the incredulity. Escúchame. Listen carefully. Otro de los, el miedo trae como coalición o aliado
también a la condenación. Another of a fear that comes in coalition is the condemnation. Y te sientes condenado. And you feel condemnation. Y no te sientes merecedor de Dios. And you don't feel that you deserve Pero from dice God. Romanos 8:1. But Romans 8:1 says, Ninguna condenación. any condemnation, Ninguna condenación. any O condemnation, no se está escuchando bien. you're not Ninguna living up. condenación. Any condemnation, No hay ninguna there is condenación no condemnation para los que están en Cristo for the ones Jesús. that are in Jesus Christ. El tercero se llama la The inseguridad. third one is the insecurity. Cuando tienes miedo, When you're afraid, te acompaña el espíritu de It incredulidad, goes de with- condenación y también de inseguridad. it goes with you the spirit of condemnation, Y te sientes insecurity, and inseguro. infidelity, and you feel insecure. Pero dice la palabra de Dios But the word of God says en Romanos 8:15 in Romans chapter 15 que no ha recibido cualquier tipo de espíritu, that you haven't received Sino a el regular spirit, espíritu que proviene de Dios. but a spirit that comes Y exactly ese from God. espíritu que proviene de Dios And that spirit that comes from God, clama papito, it says papito. clama papi, It says papi. para que no tengas miedo. So you don't feel afraid. Es un espíritu que clama paternidad. It is a spirit that claims paternity, Entonces, fatherhood. cuando hay miedo, And when he's cuando hay afraid, temor, when there is fear, lo acompaña como aliado a la incredulidad, it allies the incredulity, la condenación, condemnation, la inseguridad, insecurity, la mentira the lies, y la religiosidad. and religiosity. Dice la palabra de Dios en Juan 8:44 The word of God says in John 8:44 que el chanclas that the devil, es mentiroso desde el principio. he's a liar from the beginning. ¿Puedes subir la alabanza? Es The mentiroso. worship could come up. Él es mentiroso desde el He's a principio. liar from the beginning. Y es padre de mentiras. And he's a father of the lies. Él te va a hablar mentira. He's going to speak lies to you. Y todo lo que te habla And everything that he talks to es you, mentira. it's a lie. Si viene en la palabra de Dios, If in the word of God says, es verdad. it is the truth. Si aquí dice, If in the word of God es says, verdad. it's truth. Si es una promesa, If it is a promise, es verdad. it's the truth. Mis generaciones son bendición. My generations are blessing. Mi empresa es una bendición. My company is a blessing. Mi trabajo es bendición. My job is a blessing. Porque yo soy una bendición. Because I'm a blessing too. Y donde mis pies tocaren, And whatever my feet stand up, es posición del reino. it is a kingdom position. Y el quinto es la religiosidad, And the fifth one is religiosity, la más tremenda, the most tremendous, porque ese es un problema de casa. because that is a problem from home. Y la gran mayoría, And the majority, al final, nunca hablo mal de ningún pastor, at the end, I never talk anything wrong about any pastor, pero la religiosidad es un problema. but religiosity is a problem. Te lo voy a manejar de esta forma. I'm going to explain it to you in this way. Eran 12 espías, There were 12 spies. que esos espías fueron a recorrer la tierra prometida. Those spies went to see the promised land. 10 trajeron malas noticias. 10 of them bring bad news to them. Hicieron desfallecer el corazón de un pueblo. They get down the heart of a town. ¿Creían en Dios? Do they believe God? Te pregunto, ¿sí I'm creían asking en you. Dios? Do they believe God? ¿Le creían a Dios? Did they believe God? No le creyeron a Dios. They didn't believe God. Pero vino un espíritu But diferente here comes a different spirit en Josué y Caleb in Joshua and Caleb, y fueron y levantaron el corazón del pueblo and they put it up again the heart of a town, y dijeron, Dios nos entregará a los enemigos en and they nuestras said, manos. God will give us the enemies in our heart. Es Él in el our que va a hands. hacer la obra. It's him the one that will do the job. Pero la religiosidad te va a decir But religiosity will tell you que no puedes hacer que Dios lo haga para ti, that you cannot make God to do it to you. que no le puedes doblar la manita a Dios That you can just throw down the hand to God, y te va a hacer creer and He's making you inmerecedor. believe that you don't deserve it. Ahora bien, Now, therefore, por último, for the last one, the la least, fe también trae coaliciones. faith brings coalitions too. Cuando tú crees, When you believe, lo primero que te trae the first thing that brings up to you es paternidad. is fatherhood. Lo primero que te trae la fe es The paternidad. first thing that faith brings is fatherhood to you. Oye, yo tengo mi refrigerador. Hey, I have my fridge. Guillermo ya no vive conmigo, Guillermo, he don't live with me. pero cuando llega a la casa, But when we arrive to my home, con toda confianza abre. come como si me odiara. He opened the fridge with all the confidence.
Yo le pregunto por qué. And I ask him why. Porque se siente merecedor. Because he feels deserved. Porque se siente hijo. Because he feels as a son. Se siente parte de la casa. He knows that he's part of the house. Y él ya tiene la confianza So he had the confidence de disponer de lo de su padre. to get whatever his father has. La fe The faith se trae como coalición brings up as a coalition la paternidad. fatherhood. Y dice, lo acabamos de leer en Romanos 8:15, And we just wrote down in Romans 15 que el Espíritu de Dios, that the Spirit of God que se una a tu espíritu, that gets all joined together with your spirit todo el tiempo clama papi, all the time it calls daddy. papi. Daddy. Porque lo que más anhela Because whatever you more desire es paternidad. is paternity or Pero ¿cómo fatherhood. le voy a hablar de paternidad? But how should I speak about fatherhood A alguien que su padre le falló, to someone that his father failed on him? a alguien que su padre lo abandonó, To someone that his father abandoned a him? alguien que no estuvo ahí con él. To someone that haven't been present with Pero him? dice la palabra de Dios But the word of God says que aunque tu padre y tu madre te that abandonaren, even though your father and your mother Él, abandon you, he Él nunca te abandonará, do not forsaken you, porque Él es un padre. because he is a father. Y escuchamos a Vicente decir hace And ratito we listen Vicente to say a while que los padres humanos that the father, human fathers, damos buenas dádivas a nuestros hijos. we get good gifts to our kids. Cuanto más Él, How much more him? cuanto más Él, How much more him? cuanto más Él. How much more him? Un verdadero padre, A real father. porque la paternidad viene del cielo. Because fatherhood La comes from paternidad heaven. viene del cielo. Fatherhood comes Cu- from heaven. Cuando tienes fe, When you have faith, tienes paternidad. you have paternity. Y la paternidad te lleva al amor. And paternity brings you to love. Dice 1 de Juan 4:18 First of John chapter 4:18, que el amor, the love echa fuera todo temor. takes away all the fear. Es el perfecto amor. It is the perfect love. El amor no es un sentimiento. Love is not a feeling. Imagínate las mujeres, Imagine the ladies. tienen 30 cambios hormonales. They have like 30 different hormonal change. No sé, Judith. No, he's not. Un día amanecen de buenas One day they have in a good mood, y al ratito de malas. and later on they have a bad mood. Imagínate Imagine that. si el amor estuviera en los If sentimientos, love will be on feelings, si el amor estuviera en las emociones. if love will be on emotions. ¿No está Judith? No, pero sí mi esposa. ¿Tú eres solo traductor? I'm not just the translator. El problema soy yo. The problem is Pero here. bueno, ahorita qué bueno que no está. Jeez. Come on. Oh, ven Oh, para acá. Entonces, Therefore, dice Gálatas, amen. Como el chavo del 8. dice Gálatas 5:5 Galatians 5:5, it says, que la fe faith opera por el amor. operates based on the love. La fe te lleva a entender paternidad. It brings you to understand fatherhood. Paternidad te lleva a entender el amor. Fatherhood brings you to understand love. El amor te lleva a la autoridad en la palabra. And love brings you to the authority of the word. Dice en Juan 8 John chapter 8, que había un centurión there was a centurion, y el centurión tenía a su empleado enfermo. and the centurion has his employee sick. El centurión nunca fue a Jesús. The centurion didn't went to Jesus. Primero mandó a unos amigos He first sent some friends of him. y después mandó a unos And sacerdotes. then he sent a Le priest. dijo, no vengas a mi casa. He said, do not come to my house. Nunca se lo dijo de frente. He never said face to face. Lo to dijo a him. través de dos grupos de He said personas. to a different groups of people. Nunca le dijo, Jesús, ayúdame. He never said, Jesus, please help me. Le mandó a decir, He sent to tell them, entiendo de autoridad. I understand authority. Solo suelta la palabra. Just throw out the Suelta word. la palabra. Don't throw away the word. Y mi esclavo vivirá. And my slave will Y mi get esclavo life. sanará. And my slave will get healed. ¿Cuánta fe de este varón, dijo How Dios? many faith of this ¿Cuánta man? fe de este How romano? many faith of this Roman Porque guy? sabe cómo operan los Because principios de autoridad. he knows how to operate the principles of Y este authority. principio de autoridad And that authority te va a principle llevar a la identidad. brings you to the identity. Eres hijo de Dios. Are you a son of God? Dice Gálatas 4:7. Galatians 4:7 says. Dice Gálatas 4:7. Galatians 4:7 Ya no eres says, esclavo. you're not a slave anymore. Ya no eres esclavo. You're not a slave anymore. Ahora eres hijo. Now you're a son. Y cuanto hijo de Dios, And as a son of por God, cuanto hijo de Dios, as a son of eres God, heredero de Dios you are unheard of y eres God. coheredero con And Cristo. you are co-inherit of on Jesus Christ. Y para fortalecer más la And in order to paternidad, get strange the fatherhood, dice que nosotros somos adoptados. it says that we are adopted.
adoptados. Adopted. Tú te podrás sentir mal adoptado. You could feel bad to feel adopted, Pero escucha, but listen up. los hijos pues salen después de a veces no cuidarnos bien. Sons come out sometimes because big party and not to take care of Pero it. alguien que tú lo quieres adoptar, But someone that you want to adopt, es tu anhelo, it is your desire. es tu deseo. It's your desire. Y es el deseo del And Padre. it is a desire from the Adoptarte Father como hijo, to adopt you as a son, hacerte hijo, to make you porque clear Él the te son, anhela, because He porque desires Él te ama, because He loves porque you, Él desea tener una relación contigo. because He desires to porque get a Él desea ser tu relationship with padre. you. He wants to be your Father. Amén, amén. Un aplauso fuerte al Señor por eso. Gloria a Dios por esa energía que Dios pone en el predicador. Amén. Pero yo he escuchado y he anotado lo que Dios ha hablado a mi vida hoy. I already learned what God speaks to my life, and I write it down today. Y esto es para recapitular un poco. And this is just to do a research back in the moment. Así como los valientes de David, As the braves of David, que son una representación del estado en el que llegamos. like they were a representation of the state that we get arrived Endeudados, with big doubts, afligidos, very sad and amargados. amargadation. I don't know. Así llegaron a la cueva. There's how they get to the cave. Endeudados, afligidos y We have amargados. big doubts and big problems. Así que no importa cómo llegaste, So it doesn't matter how you get to the cave. tu destino es ser un valiente. Your destiny is to be a brave guy. 10 veces más proezas 10 more times que las que hizo David. that whatever David did. Y así como David, And just like David, que entró solo a la cueva de Adulam, that getting to the Adullam cave by himself, no salió solo de la cueva. he didn't come out by himself. 400 valientes le siguieron. 400 mighty men of David's comes together. Así que tú puedes estar ahí dentro. So you can be inside the cave. Puedes estar hincado. You can be on your knees. Puedes estar soltando la amargura. You can be throwing whatever the sadness Estás is saliendo de las deudas. that you're taking out of the doubts. Estás aceptando la salvación. You're accepting salvation. Pero todo eso es importante. But all that is important, No solo por tu vida, not just because of your life, sino por los 400 que vienen but detrás de because ti. of the 400 people that comes together with you. Hay 400 que siguen tus pasos. There is 400 people that is following your steps. No es solo sobrevivir, It's not just to survive. es aprender que soy un líder, It's to learn that I'm a leader. que soy un líder sin amargura, I'm a leader without que soy un sadness. líder sin miedo. I'm a leader without fears. Eso es muy importante. That is very important. Me tengo que ver I have to look at myself como Dios me ve, as God took and look at como me, Él preparó para mí. like God prepared me. Es el tiempo de salir de la cueva. It's the time for you to get No out. te of the quedes en la cave. cueva. Do not stay in the cave. Estuviste ahí para aprender. You were there to learn. ¿Has doblado rodillas ya? You flee your knees already. Es un tiempo de ser It valiente. is a time to be courage. Es un tiempo de aprender como Jesús. It's a time to learn as Jesus. Jesús le habló a la tormenta. Jesus speaks to the storm. Los discípulos lo menearon, lo movieron. The disciples let him out and moved him. to Despierta, strength. despierta, Jesús. Wake up, Jesus. Wake up. Nos hundimos. We're drawing. Y él se levantó And he wake up, y a la circunstancia and to the circumstances, le habló como a una persona. he speaks as a person. Le habló a la tormenta He speaks to the storm. y le dijo, cállate And y he said, enmudece. Shut up. Hagamos lo mismo. Let's do the same. Si tenemos una situación If we have a situation, y esa situación está hablando, and that situation is no, speaking tus to hijos you, no van a cambiar. oh, my kids will not change. No, 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 tus hijos no van a salir Oh, adelante. no, your kids will not be a good person. Tu in life. matrimonio no va a cambiar. Your marriage will not be Tu changed. situación no va a cambiar. Your situation will not change. Esta enfermedad es de muerte. That illness is Esta for enfermedad death. es de muerte. That illness is from death. La situación habla, The situation speaks. pero nosotros también But podemos we hablar. must speak too. Jesús le dijo, calla y Jesus enmudece. said, stop it and shut Calla up. y enmudece. Stop and shut up. Calla y enmudece. Stop and shut up. Tienes autoridad You have authority desde el Espíritu de Dios, from the Spirit of God. el que te tomó como suyo, The one that takes you el as que habla y himself. clama, Abba Padre, The one that talks and says, Abba Padre. Abba, Padre. Ese espíritu That spirit, es un espíritu de fe it is a spirit of que te faith da la autoridad para decirle a la circunstancia, that gives you authority to say to the circumstances, y shut enmudece. up
and stop. Calla y enmudece Stop situación. and shut up circumstance. Yo no me voy a quedar solo. I'm not gonna be alone. Jesús y yo somos mayoría. Jesus and I are majority. Yo no me voy a quedar caído. I'm not gonna get down. Porque si 7 veces caigo, una vez Because más Él me levanta. if 7 times I fall down, 7 Yo times no I go voy a up. tener miedo a envejecer. I'm not gonna be Será un afraid of honor getting poder old hacerlo. age. It will be Es an un honor. honor tener muchos It años. is an honor to Es un have old honor age. tener It's sabiduría. an honor to be Es wisdom. un honor, es un privilegio It's de an Dios. honor and a privilege of God. ¿Por qué tendrás miedo de envejecer? Why should you have old age Un hijo de fear? Dios no se jubila. A son of God didn't jubilate. Es una fuente de sabiduría. It is a fountain of wisdom. Aunque te falten las fuerzas, Even though you're a lack of strength, podrás seguir orando por los you can tuyos. keep praying for yours. Podrás seguir aconsejando a los You can tuyos. keep advising your people. Tu destino es la grandeza. Your destiny is the greatness. ¿Por qué tienes miedo? Why are you afraid? Eso no es para ti. That is not for you. El miedo es desconocimiento de quién eres en Dios. Fear is unknown of what you are on God. Tu relación más cercana día con día Your closest relation te hará every ser day muy valiente. is to make you very Cada brave. día más valiente. Every day very brave. No tendrás miedo. You'll not be afraid. No tendrás miedo si te falta el trabajo. You will not feel afraid if you don't Si have Dios te the quitó job. ese trabajo, If God takes you that es porque job tiene from algo you, más grande para ti. it's because something bigger is coming to Él you. tiene algo más grande para ti. He has something bigger to you. Él es el dueño del oro y de la plata. He's the owner of the silver and the Y tú gold, eres su hijo. and you are his son. Él es el dueño del oro y de la plata. He's the owner of the silver and Y the Él es tu gold, padre. and he's your father. Y te pregunta algo. And he's asking you something. Si te di a mi hijo, If I give you my son, ¿cómo no te daría con él todas las demás cosas? how come I couldn't give you all the rest of the stuff to you? Pero te dice lo mismo que Jesús en la tierra. But he's telling you, as Jesus said Pídeme. in the earth, to ask Pídeme. me, ask me, Pídeme. ask me. ¿Qué quieres que haga por ti? What do you want ¿Qué me to do quieres for que haga you? por ti? What do you want me to Pídeme. do for you? Ask Pídeme. me. Ask me. Pídeme. Pídeme. Ask to me. ¿Qué quieres que haga por ti? What do you want me to do? Si dejaras el miedo a un lado, If you put the fear away, ¿qué pedirías? what would you ask for? Si supieras que eres dueño de todo, If you know that you're ¿Qué own pedirías? everything, what do you ask for? si pudieras desempolvar los sueños que enterraste por miedo, If you could get the dust out from your from the fears, ¿por qué no vas por los sueños? why don't you go to get those dreams? Sácalo, Take them out. quítale el polvo, Take the dust out. ponlo delante de Dios, Put it in front of God. ponlo delante de Dios. Put Ese it es in sueño. front of God, those dreams. ¿Qué sueñas? What are you dreaming? Éxito para tus hijos. Success for your kids. Ponlos delante de Dios. Put it in front of God. Quizá tú los echaste a perder, Probably you screwed it pero en up, las manos de Dios serán mejor. but in the hands of God will be En better. las manos de Dios tus hijos serán mejor. In the hands of God, it will be better. Pon tu sueño delante de Dios. Put your dreams in front of God. ¿Quebraste en la pandemia? You fail on the pandemic. Estás en medio de la década. You're in the middle of the decade. 2025, 2025, 2032. 2032. Los 7 años de vacas gordas The 7 más years grandes para ti. of thin cows, the biggest for you. 7 años de vacas gordas para ti. 7 years of big Pero es cows hora for de you. que It is time. desempolves los sueños. That you get dust out of your dreams. No importa la edad que tengas, Doesn't matter what age you are. no importa lo grande que sea el sueño. It doesn't matter how big is the dream. Si es un sueño que tú puedes lograr, If it is a dream that you can achieve, no necesitas al Dios de los sueños. you don't need the God of the dreams. Pero si es un sueño grande, But if it's a big, big dream, ¿cómo le gusta a Dios? how God loves Si that. es algo imposible If it's something impossible para ti, for you, entonces es el sueño de Dios. then it's the dream of God. Es el sueño de Dios. It is a dream of God. Desempolva ese sueño Get down the dust from that y dream. corre a los amigos Take away the del temor. friend of the fear. Fuera la incredulidad, Bring out the incredulity. fuera la religiosidad, Put out the religiosity. fuera la condenación, Get out the condemnation. fuera el miedo The fear. y fuera la mentira. And put out the lies. Tú no eres un esclavo de temor, You're not a slave of tú eres fear. un hijo de Dios. You are a son of God. Adoramos. Let's praise the Lord. Let's worship.